Seguimos hablando de la salud mental de mano de nuestro médico, el doctor Bernadó, que a lo largo de sus 4 décadas de carrera pues ha encontrado muchísimos casos de lo más curioso y que nos lo trae aquí pues para comprender mejor este tipo de patologías psicológicas, para quitar prejuicios sobre las mismas y sobre todo pues para saber reconocerlas cuando a lo mejor las tenemos cerca y dar una explicación a determinados comportamientos. Hoy me parece que nos vamos a hablar del delirio crónico, ¿no, Ramón? Buenos días. Sí, vamos, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Dentro de diríamos, episodios, de este conjunto de episodios que estamos realizando sobre la locura, sobre ese concepto etéreo y poco definido y poco adecuado como es el término de locura, y hablamos, primero hablamos de la psicosis maníaco-depresiva, del trastorno bipolar, luego hablamos de la esquizofrenia paranoide, y hoy vamos a hablar de un cuadro que es también uno pierde el sentido de la realidad, y es un cuadro delirante crónico, un delirio crónico. Entonces, mira, os quiero contar, ya sabéis que esto está recogido en mi blog, en una sección que yo tengo, historietas basadas en hechos reales, que son historietas de mi vida y de mis recuerdos, y que llevo ya 40 hechas, ¿vale, José Luis? O sea, que ya llevo unas cuantas, sí. Ya llenan un librito pequeño, por lo menos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en esta sección que he llamado yo Episodios de Locura, que he colgado 4 episodios, vamos por el tercero, y esto os quiero contar la historia de Fermín. Fermín era un interno que había en Madrid 2, en Alcalá Meco, ¿no? Donde yo estuve un montón de años, 15 años y un día, siempre digo la broma esta, ¿no? Entonces, pues era un interno muy simpático, era un muchacho que hacía las labores de ordenanza de jefatura de servicio, pues se encargaba pues de llevar cafés a la jefatura, de limpiar, mantener limpia la jefatura de servicios, hacer pequeños recados, llevar alguna cuestión al módulo, cosas muy sencillas, y era pues un individuo totalmente normal, simpático, pasaba desapercibido, y yo lo veía, lo saludaba, no tenía especial patología, era una persona risueña incluso, ¿no? Uh-huh. Y un día me llama Jacinto, el jefe de servicios, y me dice: mira, querría que vieras a Fermín porque cuenta cosas raras y tal. Y entonces, pues nada, le digo que venga a la enfermería, me trae una Coca-Cola, él ya sabía de mi adicción a la bebida americana, ¿verdad? Y empezamos a hablar totalmente normal, un individuo con una vida normal, no había nada especial que contar, hasta que digo: ¿pero te pasa algo? ¿Te duele algo? ¿Tienes algún problema? Y dice: no, únicamente lo del ruido. Y digo: ¿pero qué ruido me hablas? Y entonces ya me empieza a contar una historia, me empieza a contar que desde hace años él tiene una radio metida en la cabeza. Uh-huh. Que se la introdujeron unos extraterrestres, que una noche le abdujeron cuando estaba trabajando en Daganzo. Él da detalles de su actividad, y que lo tuvieron secuestrado durante varios meses en una nave espacial donde le hicieron 1000 perrerías. Dice que le metieron tubos por todas las partes del cuerpo, todos los orificios del cuerpo, para experimentar con él, y que al final le dejaron, como él no confesó nada, pues le dejaron una radio metida dentro de la cabeza, que es una especie de receptor con el cual se enteran de todos. Y si alguna vez él les traicionara, pues lo podrían controlar inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, que claro, que él lleva ya mucho tiempo con la radio en la cabeza, oyendo el ruido, y que no le importaría que se la quitaran, ¿no? Porque le resultaba molesto. Uh-huh. Claro, yo me quedo, después de contarme todo esto, absolutamente a bolos. Me llama mucho la atención, y nos llama mucho la atención en este paciente, que él lleva una vida normal, o sea, no se ha deteriorado, sigue haciendo su actividad normal, y si no le tocas este asunto del delirio, esto de los marcianos que lo abdujeron, pues ni lo menciona. O sea, no es el centro de su vida, aunque sí tiene este delirio. Desde luego él le pregunta si le parece raro el asunto, y dice que no le parece raro, que estas cosas pasan y que los marcianos suelen abducir a la gente, ¿no? Entonces yo lo consulto con Miguel Ángel, el psiquiatra que nos venía al centro, un fenómeno de la naturaleza, Miguel Ángel,
un auténtico sabio de la psiquiatría, además con un manejo de pacientes extraordinario, y me dice que, bueno, en aquella época aún estaba abierto el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, que le van a ingresar un poco pues para ver cómo se comporta y tal. A los pocos días ya vuelve de alta con el diagnóstico que hemos comentado al principio, trastorno delirante crónico sin alteración de la actividad funcional del paciente. O sea, el paciente, el diagnóstico incluía una valoración funcional, el paciente puede vivir bien si no le tocas este asunto, él no te dice nada, lleva una vida normal. Pero tiene un delirio que además ya ves que es un delirio muy elaborado, él lo cuenta muy bien, da detalles, tú le preguntas cómo era la nave espacial y te la cuenta, o sea, él da muchos detalles de su delirio y es totalmente coherente dentro de que es una cosa totalmente imaginada. Pero él se la cree absolutamente, ¿no? Uh-huh. El delirio, un cuadro delirante crónico, un delirio crónico, el paciente lo cree, pero no es como la esquizofrenia paranoide que vimos la semana pasada, que tú recuerdas, José Luis, que sí, el paciente sufría un deterioro grave de su personalidad y que el delirio era el centro de su vida. En el caso del cuadro delirante crónico, el delirio no es el centro de la vida del paciente, el paciente hace una vida normal, asumida normalmente, y el delirio es parte de su vida, pero no la parte central, y no supone tener el delirio un deterioro de su personalidad. Estos delirios crónicos, que muchas veces son, lo de los marcianos es bastante frecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre cuando hablamos de los delirios decimos, en Estados Unidos los delirios son de marcianos, en España, por nuestra tradición católica, los delirios son religiosos. ¿Me explico? Son muy frecuentes los delirios religiosos en los que se aparece a uno la Virgen y todas las noches y le cuenta cosas o va con ella o hacen milagros, cuestiones de estas, ¿no? Eso también es perfectamente posible, eso ocurre por la cultura, influye mucho en los delirios, ¿no? Y efectivamente aquí también hay delirios de ese tipo. En este caso, nuestro paciente Fermín nos contaba un cuadro delirante crónico, en este caso de marcianos, ¿no? De extraterrestres. Y este cuadro es, igual que hablábamos de la esquizofrenia paranoide, que no hay manera de convencerle de que esto es falso, tampoco hay manera de convencer a este paciente de que esa vivencia que él tiene es falsa, que es fruto de su imaginación y no se corresponde con la realidad. Él la vive como absolutamente real. Y además no es bueno, igual que decíamos la semana pasada, no es bueno a estos pacientes intentar desmontar lo del delirio, porque es que si lo intentas desmontar, piensa que tú eres cómplice de los extraterrestres y que te están pagando y te meten en el delirio y te monta un lío, ¿me explico? O sea que esto es una cuestión que hay que dejarla, hay que escucharle, no hacer crítica con ello, sí a lo mejor preguntarle por qué, si no le parece raro eso, y seguramente te va a contestar que no le parece raro, que le parece totalmente normal, ¿no?, que ocurra eso. Es muy curioso porque este paciente se libró del psiquiátrico diciendo que estaba curado. ¿Me explico? ¿Cómo? Y te cuento una anécdota, porque claro, cuando llevaba unos días ahí en el psiquiátrico, pues alguien le dijo, si sigues diciendo esto de los ovnis, te van a tener aquí días y días. Y tal, lo mejor es que digas que eso te lo has inventado y arreglado. Y entonces, efectivamente, el paciente dijo, esto lo descubrí yo luego después, claro. Sí. El paciente dijo, no, yo ya estoy bien, ya la medicación que me han dado me ha ido muy bien, y esto que tenía yo, pues me lo había inventado, es una cosa de mi imaginación y tal. Y al paciente pues le dan el alta, vuelve al centro penitenciario y entonces le veo yo y le digo, bueno, ¿y qué te ha pasado? ¿Cómo ha sido esto? No, como en la lección aprendida, dice, no, esto no era real, lo he comprendido bien en el psiquiátrico y yo me quedé muy sorprendido de que hiciera una autocrítica de una cosa que no se suele hacer así, ¿verdad? Entonces, pero cuando el paciente ya se iba de la consulta, yo
asombrado, satisfecho también de que, coño, esto estaba fenomenal de que se hubiera curado, ¿no? Se vuelve, antes de salir a la consulta, me mira y me dicen, pero don Ramón, lo he pensado bien y yo creo que al final, yo creo que sí que me deberían de operar lo de la radio en la cabeza. Por una parte, ¿qué había hecho el paciente? Sí. Había hecho el paciente una disimulación. O sea, claro, muchos pacientes psiquiátricos disimulan para evitar las consecuencias que puede tener un internamiento psiquiátrico, que puede tener una medicación, disimulan una patología. Pero por otra parte, los responsables médicos de Carabanchel, si esta persona llega y dice, no, si ya estoy bien, dice, vale, pues ala, vuelve donde estabas. En fin, poca responsabilidad, ¿no? Supongo que habrá otros medios de contrastar si te está vendiendo la moto o si realmente está bien. Habría que preguntarle, bueno, ¿y quieres que te opere por lo de la radio en la cabeza o no? Es así. Con esto sí, que nos lo tomamos un poco a humor, ¿no? Sí. No, pero es muy serio. Pero claro, es una cuestión, el paciente en este caso no lo vivenciaba, él sufría porque toda la experiencia que había él padecido, imaginaria o no sé cómo decirlo, era terrible, ¿no? Porque él contaba que le habían metido aparatos por la boca, por el ano, por todos los sitios, ¿no? Y que lo había pasado muy mal. O sea, él vivía la experiencia como terrible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esta experiencia solo limitaba su vida en ese aspecto, en el resto de su actividad era normal. Entonces, claro, si no le sacabas el asunto del delirio, pues él llevaba una actividad normal y podía seguir una vida normal. Eso te iba a decir que una vez más estamos hablando de que la cognición no se ve afectada, es decir, fuera de su propia fantasía, pues desarrolla una vida completamente normal desde el punto de vista físico e intelectual, ¿no? Y no tiene un deterioro tampoco de su personalidad, no es como en la esquizofrenia paranoide, que cada vez que uno tenía un brote luego se quedaba tocado y no mejoraba, ¿no? El paciente con un delirio crónico tiene su delirio que posiblemente le va a durar toda la vida y que no le va a afectar ¿Qué hay que decirle a este paciente? Pues que no estimule el delirio. O sea, hay que decirle, no veas películas de ciencia ficción, no leas novelas de Stephen King. O sea, tienes que aislarte un poco de ese asunto, ¿no? Porque si uno fomenta ese delirio, lo va a hacer más grande, ¿me explico? O sea, que hay que intentar un poco que el paciente no siga por esa línea, ¿no? De intentar fomentar su delirio. Ya fue un suceso, intentar decirle, ser razonable, oye, pues mira, esto ya te ha pasado, olvídalo, no tienes que estar... No, pero la radio en la cabeza, claro, el problema es que tenía la radio en la cabeza. Claro. Ya veo. Oye, dices que aquí son habituales los delirios relacionados con la religión, en otras zonas son... Sí. No sé si existen más temáticas que precisamente por pensar que si no tiene este tipo de delirios, no tiene un delirio, no sé si existe otro tipo de temáticas o circunstancias que puedan estar enmascarando la existencia real de un delirio. Sí, mira, lo que ocurre mucho es la influencia de la sociedad, del ambiente donde vives. Yo supongo que en la época de la República Democrática Alemana con la Stasi habría muchas personas con delirios de que eran espiados o muchas veces de verdad. O sea, muchas veces el delirio puede partir de un suceso real, o sea, me explico, un suceso real puede precipitar un delirio, o sea, que un día, por ejemplo, uno, pues, yo qué sé, pongamos que por una borrachera o por un golpe en la cabeza pierda el conocimiento durante unas horas, se encuentre luego en el hospital y a raíz de eso piense que le han dormido, que los agentes, los espías le han dormido para intentar sacarle información, cuestiones de esto, ¿no? Y uno monta un delirio a raíz de un suceso incluso en principio real, ¿no? Entonces, claro, la influencia de la sociedad en la que vives, la influencia cultural, es importantísima, ¿no? Porque eso marca los tipos de delirios, ¿no? Y en España, por ejemplo, los delirios religiosos han sido frecuentes y siguen siendo frecuentes,
los ufológicos, sobre todo en Estados Unidos, pero eso no quita para que necesariamente sea así. Por ejemplo, si te acuerdas la semana pasada, el caso de la esquizofrenia paranoide, el caso de Ernesto, que tenía el demonio dentro, no dejaba de ser un delirio religioso, ¿no? O sea, que con cierto tono religioso, ¿no? Desde luego. Oye, Ramón, este tipo de delirios, porque claro, la mente, el funcionamiento del cerebro humano es, aún a día de hoy, algo que estamos comenzando a descubrir, ¿no? Entonces, no sé si existe reversibilidad para este tipo de enfermedades. ¿Hay tratamiento? ¿Se puede curar? Y si lo hay, ¿es farmacoterapia o psicoterapia? ¿Cómo va esto? ¿Una persona con estos delirios puede, digamos, recobrar la razón? Sí, está muy bien lo que me preguntas, José Luis, porque mira, el problema vamos a hablar del delirio crónico, por centrarnos. El delirio crónico, si va ocupando mucho espacio en la vida del paciente y le limita, o le llegará a limitar, se puede tratar. Y se trata igual que la esquizofrenia paranoide, con neurolépticos que cada vez los hay mejores, con menos efectos adversos. La psicoterapia no sirve de nada en estos trastornos. O sea, me explico, el papel del psicólogo aquí es nulo. El psicólogo puede ayudar, pues si el paciente tiene otras patologías añadidas, pues por ejemplo si el paciente tiene además trastornos de timidez o fobia social, trastornos neuróticos que se pueden asociar y que una persona con un delirio puede además tener trastornos neuróticos, eso puede tener tratamiento psiquiátrico, psicológico. Pero lo que es el delirio que es importante tenerlo claro, no puede tener tratamiento psicológico. De hecho, los tratamientos psicológicos están contraindicados en el delirio. Los delirios no deben de pasar por la mano de un psicólogo. El psicólogo tratará las patologías neuróticas asociadas, que puede haberlas, porque a un paciente con un delirio puede tener ansiedad, puede estar pensando que le van a secuestrar todos los días o que cada vez lo de la cabeza va peor, y esa neurosis asociada se puede intentar tratar con psicoterapia, pero no el delirio. El delirio no es tratable con psicoterapia, no va a servir de nada, incluso puede ser perjudicial, ¿no? Eso es como remover el asunto, no. Entonces esto, si es un delirio crónico que no molesta a la actividad funcional del paciente, dejarlo ahí y arreglado. Que puede alterar, que puede condicionar mucho la vida del paciente, que de pronto lo de la radio en la cabeza se vuelve una cosa pues importante que ocupa el centro de la vida del paciente, pues eso, utilizar neurolépticos. ¿Y el padecer algo así puede originar algún tipo de circunstancia peligrosa para el propio paciente o para aquellos que le rodean? Sí, claro, por supuesto. De hecho, la semana pasada hablábamos con la esquizofrenia paranoide, que es un cuadro ahí tremendo, pero también un cuadro delirante puede precipitar hechos delictivos. Uno puede pensar, por ejemplo, que está siendo espiado por la KGB y que uno de los vecinos es de la KGB y que intenta, yo qué sé, pues matarle, envenenarle, cualquier cosa de estas. El delirio puede ocupar más parcela en la vida del paciente e incluso inmiscuir a alguna persona más. Pues y en ese caso, pues uno reacciona, ¿no? Si uno se siente en peligro y amenazado, pues reacciona a veces de manera violenta. Si existen, qué rasgos, qué detalles, qué comentarios o qué comportamientos nos pueden hacer sospechar que una persona de nuestro entorno está sufriendo delirio crónico? Bueno, esto muchas veces el paciente, si no entras en ese asunto, pues no te lo va a mencionar, pero si entras en el asunto, pues te lo va a mencionar. Esto es como todo. La exploración psiquiátrica consiste en preguntar al paciente oye, ¿qué cosas te preocupan? ¿O has tenido algún suceso en la vida que te haya marcado? ¿O tienes ahora alguna cosa que veas tú que estás es perseguido o vigilado, que generalmente son los tipos de cuadros delirantes, de paranoias más frecuentes? Pues es explorarlos, ¿no? Que a veces
es imposible, pero a veces el paciente va y te lo cuenta. O sea, va un día el vecino y te cuenta, ¿no? Y te cuenta que yo sé que hay un vecino que tiene metido un monstruo en su casa y que lo saca por las noches a pasear. Pues claro, dices, coño, esto es muy raro esto que cuenta, ¿no? O sea, que, claro, el problema muchas veces es que la convicción con la que te cuenta esa historia es total, o sea, la convicción del paciente es total. Y además el paciente con un delirio crónico suelen ser delirios crónicos, historias bien estructuradas, que hay detalles. O sea, esto me acuerdo de un profesor de psiquiatría que nos decía, mira, el que tiene una esquizofrenia paranoide cuenta una cuartilla, una historia que es una cuartilla, frase suelta, sin mucha alabación. En cambio, el que tiene un cuadro delirante cuenta un cuentecillo de 15, 20 páginas, o sea, cuenta una historia, da detalles y claro, dice uno, oye, que lo cuenta debe de ser verdad, que le han metido la radio los extraterrestres, ¿verdad? Sí, claro, me explico, o sea, que porque la convicción con que lo dice es absoluta, claro, o sea que todo tiene sentido en su cabeza y como tal lo expresa y evidentemente él solo puede hablar de cosas que conoce, como la radio, como algo así. Evidentemente no te va a decir de tecnologías súper punteras que usaron para meterle porque no las conoce, porque es todo fruto de su invención. Él te va a hablar siempre de los recursos quirúrgicos, por ejemplo, pues que en su vago conocimiento puede tener en cuenta. Alguien le dijo en el psiquiátrico que el que le operaba eso era un neurocirujano. Y entonces ya vino con la idea de que se lo tenía que operar un neurocirujano. Entonces, claro, yo que le decía, pues darle un poco de largas, ¿no? Decía, bueno, pues tranquilo, oye, eso es una operación delicada, si te metes en eso es un lío, yo creo que debías de aguantar un poco, olvídate lo de la cabeza, eso olvídate, que tampoco intenta ahí llevarlo como puedas, porque claro, una operación de ahí es una operación grave, claro, intentar un poco disuadirle de esa cuestión, nadie le va a operar nunca de eso, lógicamente, claro, y tal. En fin. Tampoco sirve de nada hacerle una radiografía de cráneo, por si hay una radio, ¿no? Se ve la radio, porque generalmente si tú le enseñas la radiografía de cráneo y no se ve la radio, pensará que tú estás con los extraterrestres y le estás intentando engañar, ¿me explico? O sea, que no es muy útil hacer eso, ¿no? Intentar convencerle a un delirante, a una persona con delirio, intentar convencerle de que lo que padece no es verdad, no es muy inteligente, ¿vale? No es muy coherente. Ramón, ya para terminar, es que me acaba de venir a la mente esta pregunta, ligando lo uno y lo otro. Todos sabemos la tragedia del COVID, todos sabemos las vacunas, todos sabemos toda la cantidad de basura que se está generando en redes sociales con películas que se montan antivacunas y que la gente se termina creyendo. ¿Tú crees que se puede generar algún tipo de paranoia sobrevenida porque la gente realmente se crea que en la vacuna le están inyectando un chip diseñado en China o en Silicon Valley? ¿Existe esa posibilidad? Claro, esto es muy delirante, ¿no? Pensar eso es algo absolutamente delirante, ¿no? O sea que la verdad es que el que ideó eso y que haya gente que se lo crea, pues es que es como creerse el delirio de un loco, ¿no? Claro, o sea, pero eso me refiero, que como decía Goebbels, que una mentira repetida 100 veces se termina convirtiendo en verdad. Si hay predisposición porque eres escéptico o porque poco a poco te han convertido en escéptico, hay gente que puede llegar a creerse ese propio cuento que le han contado y que él ha reforzado, como lo que te decía, como un delirio sobrevenido. Claro, pues lo que hablábamos ahora, ¿cuál sería el delirio rey ahora mismo, ¿no? El delirio de actualidad, pues el delirio de que con las vacunas nos están metiendo chips, nos están dominando, o ese tipo de delirios, sería ahora el rey, porque es que el momento, la época lo propicia, ¿no? Y bueno, todos hemos oído a gente en la tele, o en la radio, pero sobre todo en la tele, diciendo cosas que dices, bueno, este tío está como las maracas de Machín, este tío tiene un cuadro delirante, ¿no? O sea que es que, y efectivamente parece mentira que haya personas que oyen a un
pobre enfermo, porque al fin y al cabo uno que tiene un delirio no deja de ser una persona enferma que ha perdido el sentido de la realidad, y que esa persona pueda tener seguidores o pueda tener gente que le oiga siquiera, ¿no? Y que le considere como cierto, ¿no? Es lamentable. Y que en cierto modo a lo mejor no está transmitiendo el virus, pero está transmitiendo la idea de que no existe el virus. El virus también, porque los negacionistas, ¿verdad? Exacto, bueno. El problema el otro día veíamos una manifestación en la que nadie llevaba mascarilla, hay en España y hay en más sitios de Europa, ahí pues está claro que personas que sin mascarilla durante mucho tiempo, pues están claro ahí transmitiéndose. Afortunadamente, esta cepa Omicron es muy infectiva, pero tiene una poca mortalidad y una baja morbilidad. Y gracias además a que hay una inmensa cantidad de población vacunada, en España especialmente, y lo cual demuestra mucho nuestra inteligencia, nuestro saber hacer bien las cosas en este país, a pesar de muchas cosas que muchas veces criticamos, pues en España ahora mismo tenemos una mortalidad muy baja, que además es una mortalidad que se debe sobre todo a los que no están vacunados, ¿verdad? Porque el 70% de los que están en la UCI son personas, sigue afectando más a personas mayores, a personas debilitadas, y siguen siendo personas no vacunadas. Claro. Que piensa que ahora que tenemos, no sé, 40 millones de personas vacunadas y 3 millones de no vacunadas, tener el 70% de los en la UCI de los no vacunados, eso significa que ese porcentaje es inmensamente mayor, el riesgo en personas no vacunadas que en vacunadas. Si ahora mismo Omicron nos hubiera pillado al principio de la pandemia sin la vacuna, no estaríamos contando los muertos por decenas como los estamos contando ahora, los estaríamos contando por millares. Retomaremos el tema de la vacuna, hacia el cual hemos derivado, desde el de la paranoia. Fíjate, para algunos que cerquita están uno en otro. Hace unas semanas, ¿verdad, José Luis? Hablamos tú y yo, oye, vamos a seguir hablando ya de la pandemia, y dijimos, no, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de patología psiquiátrica pesada, ¿no? De problemas de salud mental graves, de verdad, y vamos a dejar un poco la pandemia, que ya se ha hablado tanto que ya casi un poco nos aburre, ¿no? Hablar de la pandemia, aunque la tenemos aquí presente, ¿no? Que lo retomaremos, pero en otro espacio y cuando proceda, porque para hoy ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por esta nueva entrega de tu sección, y en concreto de esta subsección sobre psicopatologías. El próximo martes seguimos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis. Un abrazo y muchas gracias a todos.